¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva. Mucho tema para platicar, obviamente, porque Elizabeth Patiño llega todavía noqueada, se conectó tarde y ayer se perdió porque desde la mañana estaba haciendo, no vio ni los partidos de fútbol, estaba haciendo una especie de pretemporada emocional, mental y hormonal para poder ver a Bugs Bunny en el medio tiempo del Supertazón. Así que imagínense en qué condiciones nos llega. Pero bueno, estaremos hablando del América y que parece que quiere levantarse. También hay que ver a quién se enfrentó. Estaremos hablando de Chivas y su magnífico paso. Se lo habíamos advertido. Iba a llegar a la segunda semana de febrero con 15 puntos. Sí, puro muerto, es lógico. Y después, pues también tendremos que hablar de Cruz Azul, que dio un buen partido. Toluca, que ya me empieza a preocupar el aspecto físico que tantas veces he señalado, que a veces se manifiesta en los equipos del turco Mohamed. Pero en fin, hay bastante para platicar. La presencia de Fidalgo, un muy buen partido ante el Atlético de Madrid y también la forma en la que ha aprovechado San Maximán para burlarse de ustedes los mexicanos, burlarse de ustedes los americanistas, con la ayuda incluso de la barra brava de Lens. Así que hay muchos temas y le voy a hacer una pregunta más adelante a Eli Patiño que usted no lo va a notar tal vez por la cantidad de, ¿cómo le diré?, de pintura y blindado que trae. No va a notar usted cómo le va a alterar esa pregunta, pero se la tengo que hacer y seguramente va a ver usted una pausa larga, va a escuchar grillos porque le va a costar trabajo poder responderla. Así que bueno, arranquemos pues este podcast de Raza Deportiva. Elizabeth Patiño, el América todavía no es lo que debe de ser. Vamos, ni siquiera lo que debe de ser, pero por lo menos de un paso adelante. Pero también lo de Rayado, es que qué vergüenza de equipo, qué vergüenza de entrenador, qué vergüenza de jugadores. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Bueno, estaré preparada para esa pregunta. Espero que la pueda contestar antes de No, que termine el podcast, ¿no? Que sería la intención. América va mejorando, eso es una realidad. A ver, Rayados dentro del plan de juego, pues sigue decepcionando, ¿no? O sea, tiene buenos jugadores. De pronto esa banda con Brian, yo sé que fue la que más insistió, la que le costó muchísimo trabajo con Enrique Chávez, que la estuvo pasando mal durante el partido. Pero América parece que se va encontrando y aquí lo hemos dicho en este podcast, si vas recuperando futbolistas como Cendejas, pues probablemente América va a estar mucho más cerca, vaya. porque creo que todavía no es, de una buena versión. No la mejor versión, porque creo que de ahí sí todavía está muy lejos, pero de una versión por lo menos competitiva. Y es increíble que hoy tengamos que decir, porque por el plantel que tiene, que Rayados hoy no es parámetro. Está jodido, ¿no? O sea, con un equipo así, con un plantel así, yo sé que vamos a hablar también ahorita de Chivas, los rivales de Chivas parecen mucho más sencillos, ¿no? Por los equipos a los que ha enfrentado. Pero hoy Rayados viene de media semana de Conca Champions, no le va bien con Xelajú, luego tiene este partido con el América, que si bien no es goleado, el América intentó, buscó mucho más, se vio mucho más claridad, y este Rayados No, el portero fue y este figura. Rayados se termina, no quisiera decir muriendo de nada, porque tampoco vi a un equipo que se muriera de nada, pero sí con muy poquita categoría y muy poquita calidad para el plantel que tiene. Pero América, Rafa, ahí va. Digo, creo que lo de Cendejas, ayer lo estaba leyendo por la noche, no es nada delicado ni grave, podría estar para el fin de No, semana en no, el no, no, clásico. no. Más vale hoy cuidarlos, porque también el tema médico ha sido un desastre en el América. Y el debut de Veiga, ¿no? A Henry, que todavía veo que le está costando, pero bueno, es normal. Más o menos esta va a ser, me parece, la versión de Henry durante el torneo, ya no en un 100% y tratando pues, de tener ritmo de juego, que todavía le Eh, falta, pero digo, es un futbolista que qué bueno que hoy lo tengas. Ahí va más o menos el América, pero tampoco es para hoy pensar que el América está de vuelta, ¿eh? O sea, yo sé que a Rayados es ver, un equipo con buen plantel, pero no es hoy un rival para medirte en qué nivel estás.
A ver, lo de Monterrey es lamentable, sobre todo porque un entrenador que supuestamente debía de haber encajado en el grupo, especialmente con la limpia que hubo, con la salida, que era algo que estorbaba a Domenech, la de Sergio Ramos, no tiene espíritu. Es un equipo, vamos, el hecho de que lo hayan bautizado como pingüinos desde hace tanto tiempo le encaja de Pero llegas y te perfección. haces O sea, malo, es un Rafa, equipo lo sin del alma. Yuca. Bueno, pero a ver, el Yuca va Sí, yo sé, llegando, o sea, lo pero de bueno, en Yuca, a Atlas le final de veíamos cuentas, buenas no cosas, es, hoy lo no ves es- en Rayados y no existió. pero no es lo mismo, a ver, entienda que juega en Atlas, o sea, en Atlas juega Sí. todos para él, todos para que él te genere la condición de gol. Acá supuestamente está rodeado de mejores jugadores, él tiene que adaptarse a ellos. Va a ser muy complicado, o sea, no le puedes pedir a Yuka que de repente diga, aquí la voy a romper también, le va a tomar tiempo. Bueno, Berterame nunca se adaptó, Berterame nunca fue el hombre decisivo que se esperaba que fuera, y por ahí puedes ir enumerando el resto de los delanteros que han pasado por Rayados, ¿no? ¿Cuántos están quedando a deber? Y en el caso del América, lo de Cendejas, pues ahora sí que ahora ni modo de negar lo que hemos venido sosteniendo tanto tiempo, es el futbolista más importante del América. Que los americanistas no quieran reconocerlo porque salió de Chivas, que a los mexicanos no quieran reconocerlo porque se formó en Estados Unidos, y que la gente de Chivas no quiera reconocerlo porque por tontitos no saben cómo salió a la mala por culpa de José Luis Higuera con trampa. Entonces, pero Cendejas es un jugador de otro nivel. A mí me encantaría, después de haber visto lo de Fidalgo, que Fidalgo diga, ¿sabes qué? Tengo un muy buen socio allá en México. Échale una vistita de vez en cuando, ¿no? Porque me parece que Cendejas, si vemos lo que está haciendo Fidalgo o que hizo Fidalgo contra el Atlético de Madrid en el partido de este fin de semana, dices, Cendejas allí encaja, Cendejas encaja perfectamente, pero bueno, esa es otra historia. Eh, Henry Martín, Henry Martín tiene dos lastres, el físico y el emocional, el físico y el Sí, sí mental. lo Me ves parece que presionado. ya no es solo, no, es que no es solo que esté en plenitud física, es el hecho de que tú vienes de un año y algo arrastrando lesión tras lesión tras lesión. Y cuando tu cuerpo se sensibiliza a tanto tipo de lesiones, de detalles tan pequeñitos, digo, pequeñitos me refiero a lo que conforma la musculatura y en general los tejidos del cuerpo humano, el talón de Aquiles, que es tan fundamental y que eso te empiece a generar Sí. conflictos. Entonces voy a eso, él debe de traer ahorita todavía un lastre mental y físico, lo tendrá que superar. Pero poco a poco el América iba Veiga, a ver, Veiga no va a ser ese brasileños notables ahí en con esa posición. No va a ser Ciña, para que me entiendan. Así, no va a ser Spencer Coelho, que tú no lo No. viste jugar, pero un brasileño 10 de Pumas y después en Tecos jugadorazo. No es ese jugador, sobre todo porque ellos llegaron jóvenes a México, pero tendrá que ir aportando, por lo menos algo que es muy lógico. Tiene criterio, tiene idea, tiene entrega de balón, pues tiene 30 años, 31 años, o sea, el tipo ya sabe qué hacer con la pelota, y si a estas alturas un brasileño no tiene lectura de juego, pues no tendría que estar ni siquiera en el fútbol. Qué bueno que mejore el América, ya está, si mal lo recuerdo, entre los 8 primeros, es decir, está en posición de liguilla. Ya en este momento, Eli, si tú ves la tabla de posiciones, cuando ves todos los desechos tóxicos de la multipropiedad, dices, no, pues ya sabemos quién es. Ya sabemos quiénes van a jugar la liguilla. Hoy prácticamente hay un intruso, el Atlas. Alguien tendrá que sacarlo de ahí por la forma en la que se ha debilitado. Ya llegaron un par de refuerzos. América también trajo a su propio Vinicius, pero ya hoy, ya sabemos quiénes van a jugar la liguilla. Hoy ya te queda la sensación de que sabes quiénes van a estar en la liguilla. Y favoritos siguen siendo los mismos, ¿no? Me parece que Toluca y Chivas y Cruz Azul como que empieza a involucrarse. Pero bueno, ¿Vas a eso meter lo al iremos América viendo un ya poquito como más favorito o adelante. todavía no? No, 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 No. nunca lo voy a meter como favorito en este torneo. No da, no le da. Pero ya está entre los 8 primeros. De veras, revisa la tabla de Sí, justo posiciones, Eli. estoy viendo. Si ves la tabla Bueno, de posiciones, dices, el ya quinto que es está. Pumas, que esto se va a caer, le lleva un punto. Con Y 9, le Atlas, tiene 9, Atlas tiene 10, o sea, ahí son 2. América tiene 8, está ahí, está con los mismos puntos que Pachuca, que bueno, tampoco es que esté qué teniendo un torneo vergüenza, Pachu. Y espectacular, y León, Toluca, que también tiene 9 puntos, al igual que Pumas. Entonces, pues América está ahí, el torneo todavía, pues tiene posibilidad de que el América
va a ir jugando un poco mejor. Hay que ver lo de Vinicius, ¿no? El Vinicius del América, Vinicius Lima, creo que es. Y lo de Rafa Veiga, y vas a tener a Dorado. Ahora sí, el América más brasileño que hace un tiempo, ¿no? No sé, ¿cuándo fue la última vez que hubo tantos brasileños en el América? Debe haber sido en la época de, ¿qué sería? Antonio Carlos Santos, el bíblico. Sí, debe haber sido en esa época. Ha tenido brasileños de muy alto nivel. Hay uno que seguramente tú no viste jugar y que por capricho de la directiva de la América, más bien capricho de uno de los directivos de Televisa que no quiso ir a una fiesta, Nilton Piñeiro Batata, era un jugadorazo, pero una bestia jugando al fútbol. Tuvo que emigrar a Estados Unidos porque salió amenazado del América, pero era un jugadorazo. Él y Outes ¿Era eran volante unas Batata? bestias jugando al fútbol. ¿No? No, 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 era ¿No? extremo derecho, era atacante, te puede jugar de medio punto, te puede jugar extremo derecho, lo que tú quisieras te jugaba ese tipo, un jugadorazo. Pero bueno, esperemos que esto se adapten rápido, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que Dorado se ha hacer ido en el viendo caso de mejor, Rafael? Rafa. Digo, lo de Veiga va llegando. Pero es que él ya Sí. conoce, o sea, él ya sabe de qué Bueno, se hasta trata. Jonathan Y se lo vio de bien. Veiga, Imagínate. pues es que Rayados, Imagina, volvemos a lo mismo, es Jonathan se vio muy Rayados. bien. Que sabemos que él ya no va a jugar. O sea, sabemos que él tarde o temprano ya no estará en la cancha, ¿no? Pero también tiene la oportunidad con la salida de Fidalgo de ir apoderándose ahí. Ahora, lo que sí, el América, pues no lo va a hacer, pero tendría que empezar a trabajar en no hacer contrataciones tan tontas como las que ha hecho Santiago Baños, que yo sigo insistiendo, está protegido. Es más, es probable que antes marginen del América a Azcarra Gallán que a Santiago Baños, para que se dé ¿Están usted una así? idea, ¿eh? Pues, ¿quién manda en la casa? Pues sí. Pues, es más Otra. probable que le digan en su casa, Emilio, quítate del América para que siga ahí Santiaguito, el hermano de mi mejor amiga. Sí, hombre, tranquilamente. Pero bueno, lo de Chivas, Elizabeth Patiño, no me gusta que se haya confiado, no me gusta que haya especulado con los cambios, no me gusta el cambio de intenciones con los cambios que hizo Milito. Se vio en problemas innecesariamente en un partido que debió haber Sí. aplastado y que el marcador, que también es engañoso, te deja de referencia que permitió que un muerto, muertísimo, o sea, ya Muertazazazo. prácticamente No, momificado Mazatlán, muertísimo, sí. pero era una momia. O sea, hoy Mazatlán es una momia y permitió que se levantara del sarcófago, ¿no? Cuando lo estaba viendo dije, ¿cuántos años tendrá Brian Rubio? Igual y este le puede gustar al Atlante de Rafa Ramos. Porque de pronto, pues uno va viendo, ¿no? El, el- Quién podría quedarse? el tal ¿Cómo? Dudú, el tal Dudú, dices tú. ¿qué ti- ¿De dónde lo ¿Quién, sacaron? quién te vendió ese jugador? Bueno, No, no, pero ya tiene tiempo en sí, ya tiene México. No, como no, dos si o no tres es años, nuevo. ¿no? Tal vez menos, pero es un tipo que dices, ¿cómo? ¿A quién lo trajo este tipo, no? Pues sí, Pero bueno. o sea, ¿qué podemos decir de Mazatlán? Pero, ¿sabes qué, Rafa? Es difícil, o sea, ya, porque previo al partido lo dijimos, bueno, o lo dijiste tú, creo, no me quiero poner esa cerecita. Sí, tú te burlaste de mí, No, es tú que te se le puede burlaste de llegar a mí. complicar, que no se vayan a confiar, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, es inevitable pensar que si te vas a enfrentar a Mazatlán, te relajes un poco. O sea, por más que Milito les haya metido, oye, es que es un partido importante y tal, yo sí vi al equipo un poco relajado. Creo que hasta cierto punto es normal. Hay rivales que te van a exigir un poco más. A Guadalajara le costó trabajo encontrar claridad. Pero qué hay de bueno dentro de un partido que fue más difícil de lo que seguro esperaban? Que Chivas ya sabe trabajar los partidos. Estos partidos, Rafa, hace un torneo y medio, Ah, se le ponía complicado, de pronto no salían las cosas, eras poco contundente, o sea, situaciones que creo que Milito ha sabido resolver y el equipo también ha adquirido madurez. Mazatlán hoy no es un equipo ni, bueno, no debería estar ni en primera división, ¿no? Y lo dudo que si en liga de expansión. no, no, no debería existir. No, no debería ni de existir. Yo creo que, vamos, entendiendo las tropelías, las tranzas, eh, las chambonadas que permite la Liga MX, el Atlante tiene que haber dicho, ¿sabes qué? Pues déjame jugar de una vez, ¿no? O sea, ve lo que está haciendo este equipo, déjame.
déjame hacer el ridículo yo, que tengo un derecho ¿Quién ganado está para el peor, próximo torneo, Mazatlán o en lugar de Santos? que estos a ver, a lo que yo voy es, Atlante debió haber dicho, ¿sabes qué? Desalójame a este, mándala a jugar a la Liga de Ascenso y arranquemos así. O sea, en la Liga MX se permiten tantas burlas al reglamento. No, lo de Santos es muy grave. Y la verdad es que volvemos al escenario de quién, quién involucra a estos entrenadores. O sea, ¿de dónde sacas tanto fiasco español para dirigir en el fútbol mexicano? Pues es que llegan a presumir su licencia UEFA Pro y creen que con eso ya pueden llegar y dirigir y se lo compran. Sí, lo de Santos es triste. Ya no sé si grave, Rafa, es triste, porque en su momento Santos, mira, por lo menos si no era un equipo protagonista, tenía buenos extranjeros, vendía bien, competía. ¿Cómo le decían al estadio? No lo recuerdo. La casa del dolor ajeno. No, ahora es la casa del dolor propio. Ahora es la casa del luto propio. No, lo de Santos es una tristeza. Pero bueno, pues es ir a Aragorri. Sí. Pero hablando de Chivas, pierden a Romo, Rafa. Esto sí es Sí, sí, una mala noticia. no creo que, a ver, descansándolo con tratamiento, con los avances tecnológicos, podría un jugador joven recuperarse tal vez, pero ya con la edad de Romo ya es muy complicado, ya no es tan fácil. Y tendrá que, bueno, tiene a Campillo, lo cual te va a dar cierta seguridad en defensa, pero no te va a dar la salida. ¿Qué tendrías que hacer? Reacomodar a Efraín Álvarez para que sea él el que te dé salida, obviamente jugar con el Oso y jugar con Brian, y de esa manera intentar algo, ¿no? Pero sí le va a hacer falta Romo. Posiblemente ganen seguridad en el fondo, pero esa salida que le da Romo, que sorprende tanto al adversario, no la va a tener. No la va a tener. A mí me llama la atención que en los comentarios mucha gente se burla. Si Luis Romo es un. Sí, ya. Es un jugador que está tomando el aire que tuvo cuando a Cruz Azul fue campeón y que él debió haber sido el jugador más valioso del torneo, pero ya sabemos que se lo dieron al Cabecita Rodríguez por todas aquellas situaciones propias de malinchismo con el cual se ejerce el voto en el fútbol mexicano. Lo que pasa, sí, sí leí muchos comentarios constantemente que la gente dice que porque hablamos bien de Romo, si Romo ya está lento, ya está grande. Ignorantes, Eh, ignorantes. Mira, sí es verdad, sí es lento, pero nunca ha sido una característica ni en su prime ser veloz. O sea, no es un futbolista que necesita ser veloz, pero es un futbolista que lee bien el juego, que creo que es una de sus virtudes, y que en un equipo que es tan dinámico, sí tiene a ver a alguien que le meta la pausa, que encuentre el camino, que encuentre las líneas de pase, ese Romo. No, y desde qué O posición, sea, lo, Eli, lo necesitas. La desde la gente, pos- si quieres, bueno, aquí puede venir y poner sus comentarios, está bien, pero yo creo que Romo sí es un jugador que necesitas. Está el tema de Campillo, que creo que inclusive, no sé si se lo preguntaron a Milito, pero leí una nota que decía, bueno, Campillo puede ser una solución, él sabe jugar la posición, etcétera, es un tipo que te da seguridad. Y luego, Rafa, leí una nota más temprano que hablaban del Guti, pero eso sí como que medio me brincó, como de, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo se ve Romo? Porque al parecer la lesión te va a dejar como un poquito más de un mes, pues regresa al Guti. No sé. a ver, ¿regresa a dónde? ¿A la banca? Porque, o O sea, sea, si tienes que que sea elegir, un eliges a jugador que Alonso ya puedas González. considerar como una alternativa. Sí, sí, a la banca, como un tapón, como un parche, como lo que ha sido toda su vida como jugador. Pero pues hasta fue una Copa del Mundo, ha ido a una Copa del Mundo, imagínate nada más. No, y yo hablo de lo de Romo, sobre todo desde la posición. Es decir, ¿cuánto hace que no vemos a un defensa, a un jugador que está como defensa central mexicano, darte esa profundidad de balones? No lo estoy comparando, porque luego sale cada baboso. Este comparó a Rafa Márquez. Es No, que pero Rafa lo tenía en Márquez, la punta de la lengua, no lo vas a hacer, sí. ¿va? No. No, 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 o No. sea, es decir, desde la época de Rafa Márquez no hemos visto un jugador, un futbolista que te dé esa salida. No es Rafa Márquez, porque no tiene, obviamente, ni la presencia de área que tenía Rafa Márquez, ni tampoco la presencia de área en el equipo, ante el equipo contrario que tenía Rafa Márquez. Estoy hablando específicamente de lectura de juego Qué y de bueno que entrega lo de aclara balón. Rafa, Hay que porque esto sí meterla a 40 merecería metros. 25,000 comentarios de mentadas de madres
llegaras No, por eso. tan Es que, siquiera a insinuar que tiene cositas de Rafa Márquez, pero no, ni insinuarlo, por ¿eh? eso, hago la precisión porque luego no va a faltar, insisto, cada tarugo que diga, mira nomás, no, 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 estoy diciendo que si tú le sacas una milésima parte de las aptitudes que tuvo Rafa Márquez en su carrera, Luis Romo tiene esa condición, Yo nada propongo más. que Bruno De ahí en ponga en el fuera no te podcast puede Luis cobrar. Romo lo más cerca a Rafa No te, Márquez. Y a ver qué pasa. no puede encontrar ni remotamente la capacidad de disparo a gol que tenía Rafa Ni la Márquez, porque no la personalidad, tiene. Lo hemos ni el visto cómo toque. falló la final. Es decir, si vamos a una serie de descalificaciones de Romo, vamos a terminar desnudándolo y dejándolo. Sí, le coloca muy bien pases a larga distancia, pero nada más. O sea, quienes vimos a Rafa Márquez en plenitud en el Barcelona y en el Mónaco, el feliz te ponía un balón de 50, 60 metros al pie del compañero. Incluso hay algo que pocos jugadores te suelen manejar. Tú no lo conociste, Luisa Muchastegui, no al argentino, al mexicano. El argentino era un holgazán, la araña que se la pasaba. La araña, me tocó cubrir el América en el Heraldo ese tiempo, se colocaba abajo del equipo de sonido del Estadio Azteca para que le diera sombrita todo el partido. Y así se lo vendieron al América. No, Luisa Muchastegui, un mexicano, fantástico jugador. Él te metió un pase de 40 metros, pero la pelota le daba el efecto necesario para que abriera o cerrara a la llegada de Franco Galina o Hugo Tedesco. ¿Fue No, no, un seleccionado? jugadorazo, pero era muy bien. No, porque ¿sabes por qué? Tenía una barriguita, pero no te Sabrosa. platico. En paz descanse, lo atropelló un autobús allí en la Ciudad de México, pero un jugadorazo. Eso tiene Luis Romo, pero nada más, o sea, sí, y si es necesario hacer una precisión así en letras rojas y con alarmas, no, no es una comparación. O recuérdame un defensa central que en México haya dado una salida parecida a esas, no ha habido. De ¿Mexicano? modo que Johan Vázquez o César Montes, Claudio Suárez, Félix Cruz, ni Fernando Quirarte te dio nunca eso. Mm. Nunca. No ha habido un defensa central así, excepto Rafa Márquez, y ahora en el mundito pequeño de Chivas o de la Liga MX, ahí está Luis Romo. Por eso le va a hacer falta, nada más. Pero bueno, ya fue mucho explicar lo que no tendría que ser explicable, excepto pues que a Más vale veces aclararlo, entendemos que porque mucha sí gente que se mete a este podcast. se podía confundir. Pero mucha gente que se mete a este podcast como que es prófuga del ácido fólico y, pues hay que hacer este tipo de salvedades, ¿no? Pero bueno, Chivas bien, Mazatlán ya que decimos, pero el partido del que esperábamos Ah, muchísimo nada más más lo y de yo Chivas, sigo Rafa, que pensando, llega Jonathan Pérez, ¿no? eh, a Jonathan Pérez, ¿es Johnny o Jonathan? En ¿Es John o Jonathan. Jonathan? Sí, seguro. ¿Segura? Yo nomás vi Johnny Pérez y me quedé con la idea de si era John o Jonathan, pero bueno, sí, un jugador que ya está en selecciones menores de México, pero eso, ¿te acuerdas que te decía? Hubo una encerrona en Miami con cerca de 200 y tantos equipos de la MLS y MLS Next para que se vieran jugadores. Ahí tenía que haber estado Lilini, ahí tenía que haber estado Chivas, para empezar a detectarlos desde ahí. Pero si no Pero yo tienes creo que gente, pues Lini, que, digo, no o no estuvo tienes ahí gente encerrado, o no lo capacitada. sabemos, no se lo hemos preguntado, pero sí ha hecho bien esta chamba de detectar talentos No, no, lo ha hecho muy México-estadounidenses, ¿no? bien, La verdad, lo ha la hecho muy chamba la ha bien. hecho bien. Sí. A mí cuando escuché o leí esta contratación, dije, ¿será que ya sabe Milito que es el Piojito Alvarado el que se va con la selección? Puede ser, ¿no? No, ya, es Porque que pues queda obvio. O buscar sea, alternativas, o sea, necesita fortalecer su eh, equipo porque ¿quién es el único, quién es el único titular que tendría Javier Aguirre por derecha para el Mundial si pudiera contar con él? Hay uno solo, Cendejas, pero no puede contar con él. Y vi en Twitter que mucha gente decía, es que fue culpa del Tata Martino. No, ya les explicamos, fue culpa de John de Luisa, fue culpa de la negligencia de John de Luisa, que ha perpetrado ese tipo de errores. ¿Por qué Guillermo Ochoa no se fue al PSG después antes de aquel examen de la nandrolona? Pues porque el inútil de John de Luisa no mandó la carta. Si hubiera mandado la carta antes de que salieran los exámenes de antidopaje, hubiera firmado Guillermo Ochoa. Pero le dio flojerita, se fue ahí de parranda después del draft ahí en Cancún.
pues ahí está, pobrecito de Ochoa, ahí anda Sí, ¿a poco tristeando, culpan al en fin. Tata de, Pero pues si le bueno, mandaron ahí una, a ver, fírmale acá? Pues obviamente, así no se hacen las cosas. Si el jugador te no, no, interesaba, ¿cómo? vas, lo platicas, vas con el entrenador. Imagina, i- imagínate que te llegue un tipo todo sudoroso, bajándose de una motoneta. Oye, que le firmes aquí. ¿Quién dice? Pues John, un tipo John de Luisa dice que le firmes aquí, que para que juegues con México. No, pero ¿cómo voy a firmar así? No, 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 no firmo, no firmo. Ah, no, desacato total, Tata, no cuentes con él. Y el Tata tampoco le echó muchas ganitas, porque el Tata podía haber dicho, a ver, espérame, yo lo arreglo. Pero pues no, o sea, dejemos en paz a par de inútiles, a John de Luisa y al Tata Martino. En fin, algo, pues, Toluca Cruz Azul, Eli, qué buen cierre cuando Cruz Azul quiere jugar al fútbol, cuando Cruz Azul se ve obligado a jugar al fútbol, qué bien Que puede tú no me jugar al creías, yo fútbol. te dije, ya a Cruz Azul se le ven cositas. No me creías hace Ah, 2 sí, jornadas. tú, tú- tú y tus cositas, también le veías cositas a Box Bunny, ya viste. ¿No te Pero gustó? bueno, Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero, ¿por qué dijiste que te preocupa? ¿Por qué te preocupa Toluca? ¿Los ves mal físicamente? a ver, en el bicampeonato, Marcel Ruiz cerraba los 90 minutos a todo pulmón. Yo no sé si fue por indicaciones del turco, pero esta vez Marcel Ruiz ya no cerraba a pleno pulmón ni a los 80 minutos. Entiendo que ha sido mucho el ajetreo de Marcel Ruiz, selección Toluca, selección Toluca, selección Toluca, se les viene más adelante la Conca Champions. Entonces sí, no sé si sea eso, pero Gallardo me pasó lo mismo cuando el remate, que es increíble que deja pasar, es porque ya llega sin fondo físico para acomodar el cuerpo y empujar la pelota. Entonces, pero bueno, a lo mejor es pero viste este partido, te dije, reciben y tocan, dos toques. Viste el partido, te lo advertí, reciben Sí. y tocan. Ahora sí. Espero, Ahora, bueno, es que Cruz ¿verdad? Azul sí te iba a dejar. ¿Contra quién fue el partido pasado? Tómela, tómala, diría Adriana ¿Contra quién fue el Monsalve. partido pasado que no pasó esto? Contra Puebla. Que tú decías, bueno, no Sí, sé un qué. muerto, Y dije, otro de los muertos. nunca pasó lo que me dijo Rafa contra en este partido No, no, no. contra Cruz Azul, sí. Yo no, a ver, creo que hasta se entiende lo de Toluca, ¿no? Que no estés al 100% algunos de los jugadores físicamente. Fue muy poco el tiempo, fue poca la pretemporada, si es que tuvieron un poco de tiempo de pretemporada. Y sí, sobre todo yo lo noté más en Gallardo, que lo ves igual que todo el partido está corriendo, va bien, etcétera, marca, llega a profundidad, vi que le costó un poco más. Ahora, enfrente tenías a un buen equipo, Rafa, ¿no? No hay que demeritar, Sí. no es lo mismo Oh, hacerlo con Puebla, o con y, Mazatlán, o con Gallos, y que muy hacerlo con Cruz Azul, ordenado. que tiene muy buen equipo. Y la conexión mental, Eli, o sea, cuando tú estás concentrado y conectado con el partido, haces eso, recibo y entrego, vamos. O sea, dije, espero que Eli esté viendo el partido y no en una pretemporada emocional para ver a Box Bunny. Pero la verdad, y dices tú, bueno, hasta Santiago Simón, Dios mío, recibía y entregaba mal, pero entregaba, o sea, No, recibía y entregaba tiene buena mal, pero dinámica este entregaba. Toluca. Para mí No, sigue siendo favorito, ya mejoró. a pesar de este resultado. Sigue siendo Sí, no, Toluca favorito no, no, y fue por lapsos es del que partido, fue Paulinho un partido creo que muy parejo. Por lapsos del partido, Toluca dominó el juego como lo hace y lo hace muy bien. no fue muy agradable, no fue muy entretenido, pero fue un A mí sí partido me muy gustó. eh, agradable, A mí sí pues se sí, juntaba. no fue muy apasionante, no fue. Imagínate que se me ocurrió ver el de Pumas y ya después vi el de Toluca Cruz Azul más noche. Y dije, Dios, Dios mío. No, Sí. tienes que aprender a escoger tus No, prioridades. bueno, es que pues me salió ese y dije, bueno, ok, vi que había repetición del partido de Toluca Cruz Azul y dije, bueno, este lo puedo ver más tarde, este lo veo a tiempo. Qué mal gusto el Pues tuyo. no se repetía el de Pumas y dije, tengo que ver qué va a hacer Pumas. Y hubiera podido perdérmelo, no pasaba nada. No, no, pues, no pasa nada, no. Pero el turco ya sabe administrar a los jugadores. Recuerda que el turco se administraba a sí mismo. Los jugadores, sobre todo los argentinos y los uruguayos, ellos tienen una sabiduría, no todos, sabiduría especial para administrar sus esfuerzos.
Ellos dicen, ¿sabes qué? Hoy no, van con el entrenador y dicen, hoy no entreno. ¿Por qué? No estoy. Venga, vámonos al gimnasio, vete a la bicicletita y dale nada más. Pero no todos tienen esa capacidad de lectura, ¿no? A mí me preocupa que vayan a reventar, que no debería preocuparme a mí qué, ¿no? A Marcel antes del Mundial. Eso es lo que sería preocupante. Espero que haya el entendimiento del turco de lo que representa Marcel para la selección Claro. mexicana, porque Marcel lo sabe, no va a estar en la liguilla, no va a jugar la liguilla. Pensaba Entonces, que hay y me partidos, parece que el Rafa, turco también ha sido, donde puede no jugar Marcel Ruiz, ¿eh? Y yo creo que tendrá que ser, claro, y a inclusive hablarlo con el turco, que contra Pachuca, el contra turco no es León, no es nada contra esos tonto. equipos Y está, muertos. bueno, contra Pachuca, contra León, digo, tendríamos que checar a lo mejor el calendario de Toluca, pero de los partidos que tengas, no tienes que siempre utilizar a Marcel Ruiz. Ni a No, Marcel ni a no. Marcel ni a Gallardo, ¿eh? Sí son tipos que tienen demasiado desgaste en los Es que, partidos. a ver, te, te voy a dar un ejemplo, y esto me tocó vivirlo en el América porque me tocó cubrirlo también cuando el zurdo López. Tú veías a Eduardo Vacas, nunca lo viste jugar, pero un jugador muy, muy bueno del América, número 10, bla, bla, bla. Él llegaba el lunes, no entrenaba. Llegaba el martes, no entrenaba. Llegaba el miércoles, entrenaba en lo físico. Llegaba el jueves y te hacía interescuadras a todo lo que daba. Llegaba el viernes, no entrenaba, sábado se concentraba y domingo te daba un partidazo. Es cuando el jugador, pero yo lo platicaba con preparadores físicos, dice, es que el jugador mexicano le dices tú, ¿estás listo para jugar? Sí, sí, o sea, se asustan. Sí, sí, estoy listo para jugar, claro que sí. Entonces, pues el jugador mexicano también debe aprender eso. ¿Sabes qué? No estoy. Claro, no todos, porque le preguntas a la Chofis, sí, jefe, hoy no puedo entrenar, jefe, hoy no, a Pizarrín y a toda esa bola de holgazanes. No, jefe, yo hoy no trabajo, Alan Pulido, no, déme chance, ¿no? No, no, o sea, tú también entiendes a los que son unos buenos para nada y les tienes que apretar el doble. Pero yo creo que si Marcel dice, ¿sabes qué, Turco? Hoy le paramos tantito, o Gallardo, hoy le paramos, entonces él va a entender. Porque el turco era así, ¿eh? Tú no lo viste jugar seguramente, pero el turco era muy Pues especial. mira, ahorita siguen Xolos y Necaxa. Xolos de local, No, Toluca, y visita Necaxa. Creo que, a ver, mándalos a alguno de esos Cancún. 2 partidos puedes descansar a Marcel Ruiz. Los dos, mándalos a Cancún, hombre. Diles, vete a Cancún y luego Luego el regresas, ándale, no hay 28 problema. tienen Pues, partido, contra Chivas, luego después Pumas, luego Juárez. O sea, tienes el calendario como para jugar un partido sí y un partido no, ¿eh? Así los puede llevar el turco, sin problema. tranquilamente, tranquilamente. Sí, sí, sí. Porque yo pienso que todavía, con la fortuna que tiene de su lado el turco, que los ha quedado de manifiesto en la final, eh, tiene todo para ser tricampeón. Tiene todo. El único que le puede levantar la voz es Cruz Azul y Chivas, nada más. Pero bueno, en fin. Eh, Esperemos que de Chivas. Cruz Azul, bueno, va a mejorar, va a tener que ir mejorando poquito a poquito. Los refuerzos han encajado bien, me parece que se vieron bien. Se me fue el nombre del nigeriano, pero el nigeriano muy bien, o sea, todo, no le puede reclamar nada, el esfuerzo, la entrega, la ubicación, el compromiso, la colaboración, todo Se funcionó muy veré. bien. Pues, físicamente vuela, ¿no? Corre, pelea, o sea, Sí, obviamente el tema físico, el tema atlético, 100%, y le va a ayudar porque Cruz Azul no tenía un futbolista con esas características. Se ha reforzado bien, Rafa. Yo creo que depende muchísimo del Arcamón, ¿no? Ha quedado de ver en los partidos que son trascendentes, que son importantes, ya, y hoy creo que es algo que tendrá como objetivo. Dijiste, an- puede ser Toluca. te- te- Yo Chivas, por cómo va a llegar disminuido a la liguilla por los convocados, no lo veo con esa no va a ser fuerza para campeón. ser campeón, No, pero Cruz Azul sí, ¿eh? Tiene el plantel para sí, sí, hacerlo. sí, porque no tiene. Depende de ¿A quién va a prestar? a Lira, tal vez. ¿A quién va a Ujú. prestar? A Lira y a A Charlie, Charlie no lo sé, seguramente, pero nada a más. Lira sí, seguro. Ujú. Ah, y acuérdate de algo que habíamos comentado aquí y que no, yo no lo he visto ni publicado en otro lado, a lo mejor ellos no les contaron el chisme, pero cuando le dijeron, te vamos a llevar tus refuerzos y vamos a limpiar a la gente que crees que te estorba,
y bueno, hicieron la limpia con Falabella y con Rivero y con Sepúlveda, pero no queremos un título, queremos dos. O sea, ya Alonso y Velázquez se sentaron con Larcamón, aquí te lo platiqué, y le dijeron, no queremos un título, hey, queremos dos, ya vimos que sí se puede, y a lo mejor, si necesita refuerzos, vamos por tres. O sea, me gusta, entre eso y el anuncio del estadio, espero que se vengan buenos tiempos para Cruz Azul. Cruz Azul hubo un tiempo en que fue la historia estaba así. El equipo más odiado era el América, el equipo más maternalmente adoptado era Chivas y después había un saborcito generoso hacia Cruz Azul. Todo mundo amaba Cruz Azul, aunque no le fuera Cruz Azul. Espero que esa época regrese, ¿no? A pesar de Billy Álvarez Cuevas, el equipo era era querido, pues. Pero bueno, en fin, son otros tiempos. Algo más que nos quede por ahí, ¿no? ¿Verdad? Déjame revisarlo. Bueno, ¿viste, Hablaste muy mal de viste Pachuca y el León. Bueno, partido? por lo menos Pachuca no perdió y lo de León sí. O sea, pero cuando dices que Pachuca no perdió, pues es que Es que de no qué me gusta estamos todavía. ¿A hablando, ti pues, bueno, viste hombre. el partido? Sí, 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 pero El ¿tú qué partido esperas de estuvo feo. Pachuca? No, no esperaba demasiado. Digo, por lo menos no perdiste contra Juárez, pero pues no se ve Pachuca como para que pueda figurar como un equipo importante. Y bueno, León, ya había mucha Pero gente es que que está pidiendo la salida de Nacho. lo mejor de Juárez es su entrenador, nada más. O sea, ¿por Lo qué? único. Porque te muestra orden el equipo ya, y va a sacar resultados así arañados, pero no deja de ser uno de los equipos pelagatos del torneo, ¿no? A ver, podemos hablar del tema de Fidalgo y podemos hablar del tema de San Maximá. Lo de Fidalgo, un partido sobresaliente, un partido sobresaliente. Hice algo que normalmente no hago más que cuando veo dos veces el partido, pero me concentré más en Fidalgo. Y no, el tipo llega, se acomoda, la, la lectura que tiene de juego es fantástica. O sea, no puedes hacer. Y vamos, ¿sabes qué? Y se me van a enojar los americanistas, pero cuando estás entre iguales, te superas. Cuando estás en jugadores de O tu sea, en nivel, América estaba te sumergido en una superas. mediocridad. ¿A poco no? ¿A poco no? Pues mira, ¿quién es el otro el que está el volante del 5? Primero, Roca, ¿viste ¿no? el partido o Sí, no lo o sea, es que no viste? me crees que lo vi, no me crees que lo vi, pero tenía por obligación, luego platicamos de esos temas, de que ver otro partido y se me empalmó ahí el tema del horario porque estaba viendo el de la Premier, etcétera. Pero sí no vi el partido completo, te mentiría si te digo, ni le hice un seguimiento a Álvaro Fidalgo, pero los minutos que lo vi, O sea, lo viste, pero no lo no miraste. le hice una observación específica a Álvaro Fidalgo, pero no desentona en lo más mínimo, ¿no? Ok. Y bueno, lo vimos en el debut a media semana, donde se habían comido 5 goles, y hoy en este resultado que terminan ganando 1-0. Pero, a ver, Rafa, no sé si sea bueno o malo, pero creo que va a ser bueno esto que voy a decir. Está tan rápidamente adaptado que no le tienes que hacer un seguimiento específico porque te resalte algo distinto de él. Lo ves como No, no, pero a lo que lo es, ves tan bien, pero además, pues no solamente es él, ¿no? Obviamente que lo acompaña, creo que es Roca el volante ahí que juega al ladito de él, pero en los recorridos bien, con la claridad, presionando un es, poco es, más, es lo que inclusive te digo. lo vi con un poquito más de desgaste físico de lo que hacía en el América, pero muy bien, ¿no? Es que, insisto, cuando juegas con iguales, empiezas a hacer un plus de lo que tú normalmente eras. Cuando no tienes que hacer la chamba de otro, cuando no tienes que cuidar los errores de otro, que era lo que hacía en el América y que es lo que todavía tiene que hacer Cendejas, cuando tú no tienes que hacer eso, entonces te queda aire y te queda claridad mental para hacer más. No, este partido de Fidalgo es uno de los mejores que le hemos visto en el último año. O sea, rebasó todo lo que le hemos visto al América respecto al 2025, pero todo, ¿eh?
lo cual quiere decir que no era él, sino es precisamente el entorno. Cuando tú estás, no es lo mismo que vayas a tocar con la banda dominguera de Ranchuca a que vayas con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, ¿me entiendes? No es lo mismo. Sí, 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 la realidad sí. Aparte el marroquí, igual que juega por izquierda, le ayuda, o sea, si de pronto Álvaro Fidalgo saltaba un poco a la línea, lo hizo bien, además que fue un golazo de Anthony, ¿no? Vi el partido, no al 100%, pero ¿sabes qué, Rafa? Sí lo tengo que decir en este podcast. El podcast pasado te dije que Álvaro Fidalgo no estaba en su mejor nivel y ahorita periodicazo en el hocico como debe ser. La realidad es que Yo no lo quería Javier decir. Aguirre, llamadita, por favor, que a este Ah, nivel, ah, ah, por Eli, supuesto que lo necesitas. eh, no, pero volvemos a lo mismo, no va a jugar con iguales. Bueno, con Edson se va a entender, con Lira se va a entender, déjame ver, con Marcel se va a entender, con el Gil Mora se va a entender, pero también entendamos que se vienen mejores partidos para él. Y sobre todo, hubo un par de jugadas en la cual demostró algo que lo hizo importante en el América, no arruga la pata. Porque digo, si hay un equipo que te mete la pata en la yugular y allá casi, casi te No, anda el Atlético limpiando te cose a el patadas. yunque y el yunque y el martillo en el oído, es el Atlético de Madrid. Entonces, muy bien, la verdad es que muy bien lo de Fidalgo para nostalgia del americanismo, pero creo que era una necesidad ver lo que estaba haciendo, porque era muy injusto que lo etiquetáramos, como tú lo hiciste de manera descarada y deplorable, por lo que hacía en el Sí, tienes América, razón. ahora A cuando, veces a ver, uno se equivoca, eh, Rafa. eh, A ver, el América debería estar feliz de si tanto es, lo quieren y es, están tan agradecidos, pues que se vaya a un lugar lo que pueda mejorar. Porque es cierto, lo bueno se contagia, pero lo malito también, ¿no? Y pues estaba sumergidito es como, en una mediocridad. Qué bueno que Álvaro Fidalgo se fue y además se ve que está contento. O sea, él su ciclo con el sí, y América lo te voy a dar cerró un bien. ejemplo brutal. Te voy a dar un ejemplo brutal. Es como si a mí me ponen a hacer este podcast con Carolina Guillén. ¡Oh, arribototota! Pero pues me tocó con Elizabeth Patiño, pues Pues entonces mira, le echamos ganitas nada más. obviamente Caro Guillén es top, pero uno hace aquí su esfuercito. Yo soy el Álvaro Fidalgo del América. Está bien. No, Caro yo es el creo que Álvaro Fidalgo vas, del Betis. eh, eres el violante No, de tampoco me raza jodas deportiva, así. pero ni modo. Mejor miéntamela. Bueno, y en otro escenario, seguramente viste las imágenes en la cual está la tribuna está calentando San Maximán y la tribuna de Lens, a ustedes los mexicanos les está mentando la madre, la tribuna completa. No voy a repetir ni en francés lo que le están diciendo a su santa madre, pero están haciendo eso y Maximín aplaudiendo, Maximán aplaudiendo. O sea, está respaldando las mentadas de madre de la barra brava de Lens hacia el público mexicano. Después, el fin de semana, marcó un golazo. ¿Qué le puedes decir? Pues, es algo que se llevó mal, Rafa, ¿no? Digo, al final, Sí, sí, se habrá sí. quedado caliente la gente del América, se siguen metiendo, la gente de Lens en sus cuentas hasta ha tenido que bloquear los comentarios de los mexicanos, por las faltas de De respeto. algunos Y pues bueno, mexicanos, de sí, tiene americanistas. razón. No hay que generalizar los mexicanos, sino los americanistas. Y bueno, qué bueno que si estás en un lugar donde obviamente estás contento, donde el entorno te gusta, pues seguramente vas a rendir. Y San Maximán, pues simplemente con esto demuestra que en América nunca se sintió cómodo porque el América no hizo bien su trabajo y trajo un futbolista que era muy probable que fracasara. Y fracasó, ¿no? No, no, no podemos odiar a Maximán porque está rindiendo en otro equipo. Bueno, ¿para qué lo trajiste? Y te deja en claro que si las circunstancias hubieran sido generosas, a ver, voy al caso de Guillermo Ochoa, que recuerda que la familia de Guillermo Ochoa le urgía irse de México, pero le urgía irse de México. La situación de psicosis emocional en la que vivía era muy complicada, era muy complicada. Entonces,
pues vas y buscas la tranquilidad de tu familia. Y si Ma entendió eso, que también, pues a ver, porque no se hagan ustedes los mexicanos, se los insistía, hay 68 pueblos, naciones indígenas, y todos ellos, cada uno de ellos que llega a la Ciudad de México a limpiar vidrios, a vender en la calle, ustedes les echan el carro encima. Entonces no me vengan aquí de puristas, ¿eh? Y es lamentablemente eso que se vive mucho en México, esos actos. Pregúntale a los centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos toda la serie de violencias emocionales y físicas a las cuales se ven sometidas. Entonces yo sí creo todo lo que se dice, porque dice, en el mismo podcast, denme pruebas, yo no vi nada. Pues mi taradito amigo, si no sabes leer o no sabes buscar, no te metas a redes sociales si no sabes usarlas, ¿verdad? Pero bueno, en fin, llegó el momento esperado. Bugs Vamos a hablar de Bunny. A Bad ver, Bunny. Elizabeth Patiño, ¿Bugs Bunny? Bad Oh, Bunny, yo el esperaba que saliera conejito malo. Elmer Gruñón con la escopeta cortando cartucho, pero no ¿Cómo aparece. se llama ese personaje? Elmer Gruñón. ¿No te gustó? A ver, si tuve que poner en las, ¿cómo le llaman? Los letreros, pues la closed caption, tuve que ponerlos para saber qué era lo que decía, porque no le Con entendía lo subtítulos. que cantaba. Dije, a ver, sí, sí, con subtítulos. O sea, a ver, ¿qué está diciendo? Es que lo vi por NBC, el partido. Entonces, obviamente, se quedó todo. Y yo dije, ¿qué está diciendo? Bueno, pues ponle los subtítulos. Y decía, ay, hijo de la madre. No me gustó eso, no me gustó algunos ademanes de ahí. Ahora, pues, el espectáculo en sí, increíble, muy bueno. Yo no sé, me quedé con una duda y con una deuda. No sé si el niño al que le entrega el Grammy es en verdad Liam Conejo Ramos, el niño que había sido detenido por el ICE y que después fue puesto en libertad. No sé si se parece Se parece mucho mucho y según físicamente y nunca dice y la me gente, quedé. Rafa, que sí es. O sea, que sí. Ajá. Realmente. Ujú. Eso, ese instante valió todo. O sea, ese instante valió todo. Que la letra, cuestión de gustos, feíta, sí, cuestión No de tiene gustos, demasiada pero la letra, ¿no? musicalización, Eh, no, mucho pugidito, sí, mucho pugidito y eso. Lady Gaga muy bien, o sea, pues, normal. Que no reconociera a Ricky Martin, cómo la ha maltratado la vida a pesar de los 60 años que tiene. Quisieras, Rafael Ramos, estar como Ricky Martin. Se veía perfecto. Además cantó muy bien. A mí sí me gustó. Digo, a mí sí me gusta Bad Bunny, entonces sé que las letras no son ¿De veras, poesía, yo lo Eli? sé, ¿Qué? lo entiendo Pues perfectamente, no. pero a mí me gustó, digo, y la mayoría se le hizo muy simpático y creo que muchos nos identificamos en esa parte de las fiestas donde pues, los papás te acostaban en la silla para que siguieran la fiesta y pues tú te quedabas ahí dormidito un rato y después regresabas. Y bueno, que estuvieran todas las banderas del continente americano, creo que fue un lindo mensaje. ¿Te refieres al ¿Viste? baile, o sea, al contoneo de cadera de Bad Bunny, lo que no te gustó? No, yo me quedo con lo de Jennifer López y Sí. Shakira, por supuesto, pero Le muy por faltó un encima, poquito sí, de flow. claro. A ver, la Pero voz, 10,000 puntos. A mí se me hace espectacular como canta Lady Gaga, pero ya al momento de bailar la salsa, como que sí vi que le costó un poquito, pero se veía muy bien. bueno, pues es que también de la noche a la mañana es complicadito, ¿no? El mensaje, o sea, hubo varios mensajes. El del niño con el Grammy fue fantástico. El azul tenue de la bandera de Puerto Rico es un mensaje brutal, es un mensaje brutal. No sé hasta dónde el resto de puertorriqueños lo compartan, imagino que todos lo comparten. Y bueno, el hecho de que todo fuera en español, bueno, casi todo fuera en español, porque pues recordemos que después del mandarín, el español es el idioma que más se habla sobre la tierra. O sea, es el mandarín y por una cuestión de habitantes, es el mandarín, el español. Entonces, eso sí debe haber incomodado a alguno, porque incluso el mismo presidente de Estados Unidos publicó un tuit en el que estaba muy indignado, ¿no? Por lo que... pero bueno, pues ese es su problema. Hubo también el Festival Alternativo,
que fue una locura, una grosería. Yo no lo vi en vivo, lo vi después en YouTube y dije yo, ok, está bien, pues hicieron su esfuerzo, ¿no? Me llama la atención y Rodolfo Landeros, le mando un saludo. Sí, sí, hubo un sacerdote que dice, yo no voy a escuchar a Bugs Bunny porque no comulgo con sus letras. Y resulta que uno de los que estaba en esa transmisión simultánea tiene letras de un tono totalmente ofensivo a niños, a niñas, etcétera, 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 ¿no? Entonces dices tú, bueno, cada tonto en este planeta, o sea, yo no sé cómo Dios le puede hacer caso a este sacerdote si es capaz de mandar esos Igual y mensajes, no le ¿no? hace caso. No había pensado que no lo había escuchado. Yo no vi el otro evento, Pero, Rafa, ni siquiera lo chequé, pero yo me quedé contenta. Me emocioné cuando dijo México, dentro de todos los países que mencionó. Digo, a lo mejor mm, va a decir: "Uy, qué baratón", pero ¿por dije: qué por qué lo dejó por qué lo dejó tan al final a "No, no, México? fue de abajo hacia arriba". Después de Ah, Guatemala, bueno, ok. México, sí, o sea, lo Muy fue bien. diciendo en ese orden y la verdad que lo hizo bien. A mí sí me gustó el tema ahí, ¿no? De cuando les han cortado la luz, lo que cantó Ricky Martin, de que no quieren que se conviertan como lo que pasó en Hawái. Yo creo que hubo mensajes bonitos y las palabras más fuertes, más corrientes, más vulgares, pues, no se escucharon, ¿no? Sí, pero gestos y palabras innecesarias ahí estuvieron. Eso sería lo único que podría yo criticar. Por lo demás, insisto, como espectáculo musical fue muy bueno. Peores cosas hemos dicho aquí en el podcast, Rafa, Coreografías, peores. bueno, habrás dicho que me albureas a cada rato. Coreografías, escenografía fantástica. Pero bueno, a ver, Elizabeth Patiño, la pregunta que te quería hacer Sí. es esta. ¿Tú crees que Gianni Infantino permita y crees que tu presidenta de México se atreva a que en el espectáculo previo a la inauguración de la Copa del Mundo se monte algo con un simbolismo, una intención muy al estilo, con mucho folclore mexicano, pero sin desconectarse de Latinoamérica? ¿Crees que se atreva a sugerirlo, a permitirlo, a provocarlo? Tu presidenta y que lo permite Infantino y que Televisa se atreva, porque Televisa es la que va a coordinar todo la ceremonia, el protocolo de inauguración. Yo creo que Televisa sí lo permitiría, no creo que la presidenta lo quiera hacer. ¿Tú sí? ¿Cómo? No, yo no. ¿Cómo? No, no, yo te estoy preguntando porque tú vives en México. Luego me descalifican cada tóxico que escribe aquí que dice, es que tú vives en Estados Unidos, ¿tú qué? Tú ya estás feliz. No, 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 pues uno sigue siendo mexicano también. ¿Cuál es el Mira, problema? Entonces, ¿no crees que sería tu presidenta se maravilloso atreva? que eso pasara, Rafa, pero, pues no va a pasar. Digo, a lo mejor mira, a México le han dado como las miserias, ¿no? Las migajillas. Han sido los migajeros de la Copa del Mundo. Vaya, ya lo Pero, pues, aceptó, el que ha lo manejado todo y aceptó. el que ha dicho que sí, que no, es Donald Trump. Entonces, si a Donald Trump le interesa de alguna forma utilizar a México para eso, va a pasar, pero por iniciativa de la presidenta, no. Yo también te recuerdo algo, es decir, la NFL montó ese espectáculo a sabiendas de que ya había sido criticado y segregado entre sus gustos por parte de Trump. Entonces, nada más se necesita atreverse, porque a final de cuentas es un espectáculo musical el que tú vas a armar ahí, me imagino. Yo creo que en México y especialmente en Televisa, bueno, es que después de que se roban, plagian, hurtan el himno del Sevilla para el América, ya no sé, pero yo creo que en Televisa hay suficiente creatividad y talento como para organizarte un show fastuoso como él solo y además con un mensaje, si quieres, no digerirlo tanto de manera política, pero pues, simplemente hacer respetar, e insisto,
con el mensaje muy mexicano, sin despegarte de Latinoamérica y sin despegarte, por supuesto, del universo que es el fútbol. Hay talento, en México hay talento para poder hacerlo y además hay voces para poder hacerlo y hay coreografía para hacerlo. Y si no, que Así, inviten a primero, ¿a quién cualquiera, mandarías? Primero, así que digas, este tiene que estar. o sea, de Ajá. voz. Sí, ya me pusiste a pensar, ¿eh? Porque ni modo que mandes a Cristian Nodal, o sea, se burlan, a decir, Déjame decirte no dan que pa. Yo mandaría Cristian una Nodal tiene mujer, una yo muy, mandaría muy una buena mujer. voz, una gran voz. No, no, Sí, no, sí. no. Yo mandaría una mujer al frente de todos. Yo mandaría una mujer al frente del pelotón de esa ceremonia. No, a ver, ¿quién te gusta? Natalia, ¿tú te avientas con ella? ¿Por qué no? Puede ¿Quién, ser. Natalia? Sí, en fin. ¿Cómo se llama la Ah, Natalia Furcade? Lafourcade, sí. Pues, sí, Estaría, pues, dije, pues, estaría bien, me gusta. sí. Me gustaría Natalia, me gusta, por supuesto que me gustaría Nodal, pero sí tendríamos, Ah, ya empezamos, ya se tendríamos que, arruinó todo, ya me valió, ya gustaría, no. Rafa, bueno, Ya. aquí no sé si alguien de la FIFA, el podcast de Raza Deportiva, pero bueno, ya están ahí algunas ideas. Puede ser, ¿eh? Quiero pensar que sí, quiero pensar Claro, algo, aunque sea algo. sí. A ver, en estos tiempos, seguramente viste la celebración del año del caballo en China con miles y miles de drones dando vueltas. Lástima que lástima que el partido inaugural de la Copa del Mundo, México-Sudáfrica, es a mediodía. No te permite ese lucimiento en la noche con miles de drones mostrándote figuras. Pero algo tiene que inventarse México, algo tiene que inventar Televisa. Si México no queda, si México no va a ser un digno representante a nivel de cancha, por lo menos que sea un digno representante en el protocolo de la bienvenida al Mundial de Fútbol. Espero que así sea. Pero bueno, a lo mejor me dejé de llevar. Si no, pues ni modo, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, más pan con lo mismo. Algo más, Elizabeth Patiño, porque creo que ya nos van a dar Ya nos tienen carrereando. que cargar, Rafa, ¿no? Pues se viene el clásico, pero de eso hablamos hasta el viernes, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tienes alguna recomendación musical que no sea de Bugs Bunny? Sí, aunque hoy me levanté escuchando puro Bad Bunny, pero a ver, ahí te va. Es de Caliuchis. Caliuchis. Ujú. ¿Sí sabes quién Caliuchis, es? Caliuchis, Caliuchis. No, no sé quién Creo que sea. tiene doble Eh, nacionalidad, pero una de ellas es eh, eh, colombiana. eh, Y eh, la eh, canción se llama Muévelo. Ya que te infartaste de ok. la vela perpetua por los movimientos de cadera de Bad Bunny, voy a escuchar esta rola de Caliuchis. Es que, Muévelo. a ver, no eran fíjate la diferencia, no eran los movimientos de cadera, eran los movimientos de pelvis. Sí, sí eran movimientos pélvicos, es verdad. ¿Y te indignaste por eso? Ok. No, yo no me indigné, dije que me parecieron de mal gusto, me parecieron poquito, innecesarios. un poquito corrientes, ¿no? Pero pues por ahí dicen que entre más Pues, en corriente, más fin, ambiente. ¿Tú traes recomendación musical? no dices. Bueno, yo soy muy modesto. A ver, yo tengo a Alberto, yo no había escuchado esta canción hace mucho tiempo, Alberto Cortés y Napoleón, o sea, argentino, mexicano, mexicano, argentino, y se llama Los Niños de la Calle. Ah, esta sí creo que sí la he escuchado. Así que ahí Es escucha. buena, es buena, es buena Bueno, rola. Bueno, pues ya ahí les dejé la mía. La mía es como más sensual para bailar, para contonearse la pelvis que tanto le asusta a Rafa. Y pues ya nos escuchamos el viernes. ¿por qué no hacemos una cosa? Aunque yo sé que eres medio Ay, no. negligente, No vayas decidiosa a proponer que y subamos un vale, video bailando así o... y valemadrista en el sentido de promover el podcast, ¿por qué no? eh, eh, no sé, cuando vayas al gimnasio más tarde, que vayas con tus licras y esas cosas, ¿por qué no promueves el podcast con movimientos de ese tipo para invitar al Lo auditorio? haría sin dudarlo si tú lo haces. Cuando No, quieras. primero tengo que Cuando encontrar, quieras, el primero día tengo que que tú lo encontrar. hagas, lo hago sin dudarlo.
Primero tengo que encontrarme la cintura y luego la pelvis para saber qué hay que No es mover, y como que necesario, no no es creo que lo vaya. necesario dañar la vista de los razadictos No, poniéndote no, tú unas licras, pero puedes hacer el movimiento. mejor, pero yo lo promuevo a través de los textos. Tú que te gusta aparecer, manifestarte físicamente, no estéticamente, pues vale la pena que lo hagas. Pero bueno, en Eres muy fin, vámonos, que envidioso. ya estamos Hasta diciendo el cada... viernes. y que Bruno tiene que trabajar porque él sí trabaja, nosotros aquí nomás venimos a la pachanga.